Buenos días, buenas tardes, buenas noches con ustedes, indistintamente de la hora en la que nos estén viendo este video. Es para mí un gusto y un honor poder estar junto a Juan Paredes y le voy a dejar que él mismo se presente, pero sí quiero dejar constancia de algo. Es un honor porque es un gran profesional y Juanito, quiero agradecerte por haber estado en el lanzamiento de mi libro. Me llegaron mucho tus palabras, créeme, y me honra muchísimo el tener tu amistad. Así que, para empezar, ¿quién es Juan Paredes para las personas que no te conocen? Gracias, Stalin. Para mí es un privilegio también conversar contigo y quiero aprovechar para felicitarte por ese libro que has sacado al público, una obra magnífica que prácticamente traduce lo que tú has hecho durante estos últimos años, que es estar dentro de la mente de los deportistas y tratar de ayudarles para que ellos sean cada vez mejores, tanto en la parte deportiva como en la parte personal. Así es que una felicitación para ti. Gracias. Yo creo que ese libro va a ser un éxito. Les invito a todos a que lo lean, que lo revisen, que aprendan, porque cada vez nosotros debemos seguir siendo siempre receptivos de esta nueva información y tomar estas experiencias profesionales, estas experiencias de vida para ser mejores en todos los ámbitos. No me refiero específicamente al tema del deporte, sino a la vida, porque nosotros tenemos un yo interior que, si bien es cierto, en muchos momentos nos empuja para que vayamos adelante, pero en otros momentos también nos hace retroceder, nos hace frenar, y debemos aprender a automotivarnos y tener la capacidad de motivar a otras personas. Así es que este libro magnífico, Corazón de Hierro y Mente de Cristal, Mm, es un gran aporte para eso justamente. Así es que felicitaciones Gracias, Juanito. y vamos a seguir adelante con esto. Gracias. ¿Quién es Juan Paredes? Bueno, yo me considero un amante del deporte. Tuve la suerte de empezar la práctica deportiva cuando estuve en la escuela primaria en la San José La Salle, cuando mi profesor me decía, vamos a hacer postas de carreras. No sabía ni de qué se trataba y nos enseñaba algo de técnica de carrera y participamos en alguna actividad en los colegios de La Salle. Luego en el Colegio Militar Eloy Alfaro prácticamente tuve la oportunidad de vincularme como deportista de atletismo. Tuve el honor de entrenar con Rolando Vera, una de las figuras del atletismo nacional, durante muchos años, junto con nuestro entrenador Jorge Quille, que hizo un gran trabajo con nosotros. Y luego tuve la oportunidad, estuve en la Escuela Militar de Aduanera, me gradué de subteniente, ahí pude practicar el pentathlon militar, hice un poco de taekwondo y me gustó mucho el entrenamiento del gimnasio, las pesas, que ahora son mi pasión y mi vida. Luego entrené un poco de karate. Como consecuencia de mis calificaciones en la escuela militar, fui becado para seguir la licenciatura en Educación Física y Deportes y Recreación en la ESPE. Me gradué como profesional y luego puse un gimnasio que lo tenemos hasta ahora, Fuerza y Figura, ya 30 años trabajando en él. Y bueno, a través de eso seguí en el deporte, pero cambié un poquito hacia lo que es el físico-culturismo, el fitness, el levantamiento de potencia, los deportes de fuerza, que tienen que ver netamente con lo que son los gimnasios. En el año 95, después de que ya el gimnasio estaba funcionando, vinieron de la Asociación de Pichincha a invitarme que forme parte de la asociación. Lo hice con mucho gusto y comencé a identificar algunas falencias en la parte dirigencial. Fui invitado a formar parte de la dirigencia de Pichincha, específicamente en la Asociación de Físico-Culturismo y Potencia, y me vinculé. En el 96 ya era presidente de la asociación hasta el 2000, luego entré a la Federación Ecuatoriana como vicepresidente. Ahí me he mantenido en varios cargos, presidente, vicepresidente en varios periodos. Yo estuve en el karate en Pichincha, también en el levantamiento de pesas. Fui miembro del directorio de la Concentración Deportiva de Pichincha y presidente de la comisión técnica durante varios años. He podido seguir como profesional en el deporte, aprendiendo en cada paso, tratando de ayudar a los deportistas en diferentes funciones, pero sobre todo aprendiendo de algo que amo, el deporte. Por eso empezaba desde la niñez, lo sigo viviendo, lo sigo practicando, que es algo muy bueno para todos.
Y luego me vinculé a la dirigencia internacional, primero como juez internacional, luego como dirigente. Y he llegado a ser presidente de la Confederación Sudamericana, cargo que lo desempeño ya durante 12 años, vicepresidente de la Panamericana, vicepresidente de la Mundial. Y bueno, he pasado por varios aspectos. Por eso te decía, Stalin, que me considero un amante del deporte, alguien que no solo lo ve, sino lo practica, lo enseña, lo recomienda. El deporte para mí es mi vida, así es que mi faceta fundamental, lo que yo soy, es un hombre que ama el deporte. Juanito, en esta amplia experiencia que tú tuviste, te viste en el reto de enfrentar el tema de pandemia. Sí, así es. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿De dónde agarraste la fuerza de voluntad para luchar contra, no solamente contra la pandemia, sino con todas sus consecuencias? Em, ¿Cómo lo viviste eso? Realmente fue un tema bastante duro, difícil. Yo creo que la pandemia nos afectó a todos desde el punto de vista de que no la entendíamos. No sabíamos cómo nos contagiábamos, por dónde venía, por dónde llegaba. Creo que ahora, después de haber atravesado eso, tenemos un poco más claro cómo funciona o cómo viene. Pero en ese momento, yo lo más ingrato que recuerdo es que las autoridades nacionales nos pusieron a los gimnasios, a las escuelas deportivas, nos pusieron como un grupo para atrás, junto con bares, discotecas, karaokes, o sea, nos clasificaron en un tipo de que éramos prácticamente lo peor. Entonces yo como profesional en el deporte decía, pero no puede ser eso. Todos estamos claros que la actividad física, que el deporte es parte fundamental para que nosotros estemos bien. Ujú. Yo sé que la pandemia es dura y la vivíamos en ese momento, vuelvo y repito, no la entendíamos, ni siquiera los médicos tenían claro de qué se trataba. Pero yo sí sigo siendo partícipe de que hacer actividad física nos ayuda. Entonces, tuvimos una lucha muy fuerte porque, bueno, se cerró todo, no solo en el país, en el mundo. Pero después de eso era, ¿y cuándo podemos trabajar? ¿Cuándo podemos abrir? ¿Cuándo podemos hacer ejercicio? No podemos caminar, nos tienen puesto una mascarilla que afecta con seguridad toda nuestra parte interna. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces comenzó a darse los primeros pasos y luego la expectativa de los gimnasios era volver a trabajar. Y vuelvo y repito, éramos la última rueda del coche. Y recuerdo sentarme en el COE nacional y hablar en mesas de salud y los médicos decían, es que ustedes no pueden abrir por el sudor. ¿Pero por qué por el sudor? Porque el sudor también se contagia. Le digo, ¿dónde está la base científica por la cual el sudor puede transmitir el COVID? No es que podría ser. O sea, había tanta duda, tanta Desinformación. desinformación que a nosotros nos tenían bloqueados por diferentes aspectos. Y lo que logramos primero era cambiarnos del aspecto de sacarnos de ese grupo de actividades comerciales y subirnos a una parte ya más importante, que era la salud. Tuve la oportunidad de trabajar en el protocolo para la reapertura de gimnasios. Estuve haciéndolo, trabajando en él. Hicimos varios ensayos. Tuve la suerte de trabajar con el viceministro de Salud de aquel entonces y hacerle un recorrido por todos los gimnasios con pruebas específicas de cómo iba a funcionar el protocolo para reabrir los gimnasios. Hicimos pruebas en gimnasios pequeños, medianos, grandes, con todos los procesos que lo vivimos en esa época. Pero ya para eso habíamos pasado 8 meses. ¿Cuántos gimnasios quebraron? ¿Tienes los datos? Nosotros hicimos en ese tiempo, el Ministerio del Deporte nos pidió que hiciéramos un censo de los gimnasios. Nosotros logramos reunir casi 4.000 gimnasios en el país, que yo creo que no era la realidad, porque en ese censo nos pedían RUC, nos pedían información que muchos no tenían. Entonces, en realidad, esos casi 4.000 eran los formales, digamos, pero gimnasios informales que no reunían esos requisitos, muchísimos más. De esos 4.000 gimnasios, más del 50% quebró. Al final, cuando se reabría, no llegábamos a 2.000, porque nosotros siempre nos mantuvimos en contacto. Y hubo muchísima afectación.
muchísima afectación. Sobre todo porque no se podría absorber, los gimnasios tienen una necesidad que es locales amplios. Esos locales amplios generan un arriendo altísimo. ¿Ya? Y no tener, o sea, no poder pagar arriendo un mes, 2 meses, 3 meses, 8 meses que llegamos, era imposible. Yo tengo testimonios de gimnasios que prácticamente los dueños de los locales embargaron los equipos que tenían en los gimnasios. Porque como no podían pagar el arriendo de todos los meses, entonces dijeron, yo, todo lo que usted tiene adentro es mío. Entonces, y así pasó con varios amigos que prácticamente fueron absorbidos por los propietarios de los locales porque no tenían con qué pagar. ¿Estuviste a punto de cerrar Entonces, aquí el Fuerza y Figura? no, no, ¿Pensaste en algo no, de eso? realmente nunca pensé en cerrar. Nunca pensamos en cerrar, lo soportamos con ahorros, lo soportamos con ayuda de la familia que siempre estuvo para ayudarnos. Y lo soporté porque yo también pago un arriendo, no soy dueño de local, pero la persona que es propietaria tuvo la gentileza de esperarme ese pago, que te digo la verdad, ya han pasado algunos años y todavía sigo igualándome en las cuentas del arriendo de la pandemia. Entonces, fue una época muy dura. Nosotros como gimnasios tuve la suerte de encabezar el proceso de reapertura de los gimnasios. Yo estuve a la cabeza como Federación Ecuatoriana, como representante de la federación. Hicimos el protocolo, nos reunimos los gimnasios, hicimos un censo, presentamos todos los documentos que el ministerio nos pedía, presentamos muchas cosas que a veces son descabelladas, pero nos sentamos y lo hicimos. Luego en el COE Nacional hicimos antesala porque no nos recibía nadie, nadie nos quería ver, pero lo luchamos. Hicimos marchas en todo el país con los gimnasios. Hicimos algo que me parece que fue importantísimo. Reunimos 29.000 firmas en el país para presentar en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, me parece que se llama, y le presentamos las 29.000 firmas de representantes de los gimnasios para decirles necesitamos abrir. Porque ya se iba abriendo todo y nosotros seguíamos quedando hacia atrás. Entonces todo eso sirvió para que el COE nos diga, ok, abren con este protocolo. Pero el tema no terminó ahí. Luego el municipio de Quito dijo, no, para nosotros no han cumplido. Los gimnasios de Quito se cierran. Ahora hay que sentarse con la Dirección de Salud del Distrito Metropolitano y hacer un protocolo para Quito. Entonces todo el país abrió y Quito nos quedamos otra vez cerrados. Y pretendían hacernos una prueba piloto durante 3 meses y que después de esos 3 meses de la prueba piloto en Quito abran los gimnasios de Quito. Entonces yo recuerdo una reunión con un médico de ahí de la Dirección de Salud y aquí en Quito habían, si no me equivoco, cerca de 800 gimnasios. Entonces me dicen, ahí escojan 40 que iban a hacer la prueba piloto. Entonces digo, escójalos usted, porque yo cómo puedo escoger. Para mí todos esos gimnasios tienen todo lo necesario para abrir. Si yo escojo, van a decir que yo escogí a mi gusto o en base a favoritismos. Para mí, escoja usted, ponga un visto ahí y nosotros notificamos. ¿Cómo quiere que escojamos? ¿Cómo puede ser posible? Tome en cuenta que no solo es el dueño del gimnasio, son los empleados de los gimnasios, instructores que tienen familia, que están 8 meses parados, que no tienen de qué vivir, personas que tienen deudas que usted no tiene idea cómo las van a soportar. O sea, póngase en el lado humano. Y por otro lado, el deporte es salud. O sea, me está diciendo que nosotros estamos luchando contra una pandemia de la salud y le vamos a decir a la gente, no haga ejercicio, no haga actividad física. Estamos locos. Claro. ¿Qué clase de locos somos? Cuando la Organización Mundial de la Salud decía, hagan actividad física, y nosotros en el Ecuador estábamos cerrando justamente los centros donde se hacía actividad física. Porque acá hay que ser sinceros. No se puede ir a correr en el parque por el tema de inseguridad. No se puede hacer actividad física en la calle. En la noche. Peor en la noche. Entonces, los gimnasios se han convertido en el Ecuador en un lugar donde se puede realizar actividad física de forma segura y controlada, de manera planificada. Entonces, nos cerraban a los gimnasios y le decíamos a la gente, haga actividad física. ¿Dónde? Ahí se generó los famosos entrenamientos en casa, haciendo con botellas, haciendo
con tantas cosas, y está bien, porque finalmente aprendimos a crear y nos hicimos un poquito independientes en todo este tema, pero no necesariamente el deporte es así. Claro. Entonces la pandemia fue algo muy duro para todos, y yo creo que lo más doloroso es que el deporte fue mal concebido. El deporte era parte de la solución y no un obstáculo, Claro. no un problema. El deporte era un aliado estratégico para ir luchando contra la pandemia y saliendo de este proceso. Y el deporte no solamente lucha contra este tipo de cosas, elevándote el sistema inmunológico a través del ejercicio, sino también es una válvula de escape, es una alternativa para algo que no te afecte el virus, que es el tema de el estrés, la ansiedad, el encierro, la incertidumbre. Entonces tú necesitas un espacio donde no solamente tenga que ver con el virus, sino también tenga que ver con el tema de la salud emocional del ser humano. Así es. Justamente en la pandemia fue el momento más oportuno para comenzar a conocer sobre la salud mental, porque todos encerrados, todos limitados, todos con miedo de hablarnos, de vernos, de tocarnos y con un estrés al 100%. Y realmente ahí cuando hablábamos con el viceministro de Salud decía, si el problema ahora no solo es hacer actividad física, es la salud mental de las personas. Se están volviendo locos, se están peleando en casa, las parejas se están divorciando. No se soportan. O sea, era tan grave todo lo que se vivió y realmente es tan yo no concibo cómo se puso al deporte como la última rueda del coche en un proceso donde la salud era lo que había que cuidar. ¿Cómo se dejó al deporte para el último? Entonces yo creo que, bueno, se va aprendiendo. Yo creo que en esta pandemia todos fuimos nuevos. Si sobrevivimos para una nueva, ya sabremos qué hacer. Pero fue un momento duro. Yo creo que para la parte de la actividad física, gimnasios, escuelas de artes marciales, escuelas de fútbol, todo lo que se hace en el deporte fue catastrófico por la concepción que se le dio. Tienen que hacer una mea culpa todos los que en ese momento hicieron esa categorización y dejaron al deporte para atrás con bares, discotecas, karaokes. Tendrán que hacer su mea culpa y decir, no lo entendieron, no supieron qué hacer, porque realmente no saben qué es el deporte, no saben las bondades que el deporte le da a una persona, como tú decías, la parte física, la salud mental, que son fundamentales. Por eso todos debemos hacer actividad física, todos, desde los niños hasta los adultos mayores, porque cada uno tiene su forma de hacer, hay su mecanismo para hacerlo. Entonces, yo creo que la pandemia fue dolorosa. Yo creo que muchas personas tuvieron que cerrar sus locales, quebraron, realmente un dolor profundo para todos ellos, porque hay mucha gente que emprende un negocio, lo hace con amor, pone ahí todo su capital, sus ahorros, hasta se endeuda su esperanza, se prepara, tiene conocimiento, lo hace con fe y viene estos momentos en los que se te viene todo abajo. Juanito, ¿crees que la cultura de cómo se maneja un gimnasio, cómo se administra, o la cultura de los alumnos que vienen a los gimnasios, cambió después de la pandemia o se mantiene igual? Yo creo que cambió significativamente. ¿En qué sentido? Si nosotros antes en los gimnasios teníamos protocolos de limpieza, protocolos de cuidado en cuanto a la higiene, yo creo que después de la pandemia se ha intensificado. Por ponerte un ejemplo, antes se limpiaba a lo mejor una vez al día el gimnasio. Hoy por hoy se limpian 3, 4 veces todas las áreas y con detergente, que es lo que aprendimos que era lo necesario para que estén desinfectadas correctamente las áreas. Después de que se utiliza cada equipo, se tiene un dispensador con alcohol, papel limpión para que ese equipo se desinfecte. Entonces, yo creo que aprendimos a dar un poquito más de cuidado en lo que es la limpieza, la higiene de las instalaciones, que eso es bueno. Eso es bueno porque enfrentamos no una pandemia, pero sí enfrentamos el hecho de que pudiera pasar algún otro tipo de cosas.
de mantener los espacios limpios, saludables, que es el tema fundamental. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos a dosificar cargas. Nosotros antes en los gimnasios éramos muy generalizadores en el tema de trabajar con los clientes, hagan todos igual, sigan los mismos procesos, sigan las mismas actividades. Pero la pandemia nos trajo grupos de personas con su estado físico muy reducido, pero con edades tempranas. Yo recuerdo que recibíamos jóvenes encorvados, jóvenes con una musculatura bien deteriorada, pero bien deteriorada, que teníamos que enseñarles primero a pararse, a adoptar una postura correcta para ahí comenzar a hacer el ejercicio. Entonces nos enseñó a dosificar, a manejar, ampliar nuestros planes de entrenamiento, nuestros programas de entrenamiento, para que puedan acoplarse a diferentes edades, factores de condición física, porque la pandemia nos segmentó. Los que pudieron hacer algo de actividad física, los que no pudieron hacer nada, los que comieron bien y los que comieron mal, y nos puso realmente como un mapa ahí donde no sabíamos realmente cómo enfrentarlo. Entonces, nos enseñó muchas cosas. Por otro lado, tú recordarás que todo el mundo comenzó a hacer ejercicios en casa y comenzamos a hacer con ligas y con botellones de agua y con palitos de escoba y comenzamos a improvisar. Y prácticamente nosotros dijimos, ¿por qué estamos tan esperanzados? O tomamos como primera opción comprar un equipo grande de gimnasio que es costoso y poner ahí, cuando podemos hacer trabajo funcional, trabajo de movilidad, con los mismos palitos, con los mismos bastones, con las mismas ligas, con mancuernas pequeñas. Podemos hacer trabajo funcional que en realidad da mejores resultados que trabajar con cargas maximales, que trabajar con equipos de musculación muy sofisticados, sobre todo en el proceso de inicio. Entonces comenzamos a diversificar las cosas, a aprender, porque en la época de pandemia salían los videos del entrenador que decía entrena así, entrena acá, y que En TikTok, sobre todo. y yo me acuerdo que había una corriente del Corona Training. Cada uno sacaba su forma de entrenar. Y bueno, aprendimos y comenzamos a decir, hay que variar un poquito el tema, hay que hacer cosas más divertidas, más interesantes, sacar adelante el tema del entrenamiento funcional que va bastante bien, mezclarlo con lo que se hace regularmente en los gimnasios, en los centros deportivos, y tratar que esa persona no solo camine y que su corazón y sus pulmones estén bien, sino que su parte de la movilidad a través de la fuerza, de la capacidad de hacer de todo lo básico, pueda estar bien, que es lo más importante. Juanito, para poder enfrentar situaciones como pandemia o situaciones que se presentan y que son características del deporte, tú necesitas una dirigencia preparada, formada, que no sea improvisada para poder enfrentar este tipo de cosas y desarrollar el deporte. ¿Cómo le ves a la dirigencia desde tu experiencia de haber eh, visto tanto a nivel interno como a nivel sudamericano, a nivel mundial? Eh, ¿Cómo tú le ves al tema de dirigencia? ¿Qué tan importante es esto? La dirigencia es muy importante, es fundamental. Muchas personas tienen un concepto bastante negativo de la dirigencia, pero yo creo que es un cargo, es una función necesaria. Nosotros tenemos 4 pilares fundamentales en el deporte. El deportista, que es la razón de ser, por quienes trabajamos todos, y es hacia donde vamos a fijar todos nuestros objetivos. El entrenador, que es el segundo pilar, que es el que planifica, el que lleva de la mano al deportista. El juez o árbitro, que es el que garantiza que las reglas se cumplan, que ganen los mejores. Y luego el dirigente, que es el gestor, el que planifica, el que consigue los presupuestos, el que desarrolla todo el proceso para que las actividades finalmente se concreten. Entonces, si ese dirigente no está preparado, el deporte falla. El deporte para mí es como un engranaje de un motor. Con esos 4 pilares, si los 4 pilares funcionan bien, se engranan y ese motor avanza y le aceleras y sigue avanzando y no pasa nada.
Pero cuando uno de ellos comienza a fracasar, a tropezar, ya no deja que ese motor camine. Y comienza ese motor a avanzar despacito o no avanza. Y uno de los motores que normalmente genera problemas es el dirigente. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de experiencia, por falta de capacidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque el dirigente, de acuerdo inclusive a la nomenclatura de la ley, es un voluntariado en beneficio del deporte. El dirigente no gana sueldo, salvo casos excepcionales, no tiene una remuneración y no aspiro a eso. Yo recuerdo que hay algunos proyectos para reforma de la ley del deporte y en alguno de ellos yo leí que decía que los dirigentes deberían recibir alguna remuneración. Yo no creo que la estructura deportiva tenga la capacidad económica de hacer eso. Yo creo que eso no debería pasar. Los dirigentes debemos seguir siendo voluntarios en beneficio del deporte. Pero el ser voluntarios no significa que hagamos lo que queramos o que hagamos buenamente lo que podamos, sino que entremos especializados. ¿Cuál es la idea? Copiar los modelos de varios países que en su legislación dicen, quienes aspiren a tener un cargo dirigencial deberán aprobar un curso de capacitación en dirigencia y liderazgo deportivo. Es decir, nadie puede presentarse como candidato a un cargo de cualquier organismo, desde el más bajito hasta el más alto, sin haber cumplido un proceso de capacitación. ¿En qué consiste ese proceso de capacitación? Legislación deportiva, manejo de fondos públicos, estructuración de planificaciones deportivas, calendarios de competencia, reglamentación específica de cada deporte. Entonces, todo eso debe conocer un dirigente. Porque si no, ¿qué pasa en la actualidad? Un porcentaje muy alto son padres de familia, que van con sus hijos, que se integran al deporte porque sus hijos están realizando la práctica. Y dice, oye, ¿por qué no te sientas aquí? Ven a una reunión, siéntate en la asamblea y por ahí, por las cosas de la vida, termina siendo presidente. Pero no sabe más que llevarle en su carro a su hijo, comprarle la botella de agua y esperarle en las gradas mientras él entrena. Entonces, claro, la dirigencia va a fracasar. El porcentaje muy bajito es de profesionales en el deporte que están haciendo dirigencia. Entonces podemos ver fácilmente cuáles organismos triunfan y cuáles organismos fracasan. Porque luego el padre de familia, ¿qué hace? Pasa a ser juez y parte. Entonces comienza a actuar en beneficio de su hijo y de los amigos de su hijo, pero no del conglomerado, no de todos, no maneja una dirigencia con equidad. Con bien común. Con bien común, que es el tema fundamental de la dirigencia. No, hay dirigentes que no tienen capacidad de gestión. Hoy por hoy en el Ecuador el dirigente debe tener capacidad de autogestión, porque el presupuesto que entrega el gobierno no alcanza. Y no es que no alcanza hoy, no alcanza hace algunos años. Hoy vemos a las federaciones provinciales que no tienen capacidad de llevar a competir a sus deportistas en campeonatos nacionales. Cualquier provincia, pongamos un ejemplo, Pichincha dice, tenemos 80 seleccionados, dice, no, yo puedo pagar solo 40. Y los 40 vayan con sus propios recursos. Pichincha, que es el ejemplo deportivo de la patria, no puede pagar para ir a los campeonatos nacionales, limita a las selecciones. Antes no pasaba eso. Y luego, las federaciones ecuatorianas por deporte no pueden llevar a todos los deportistas que teniendo recursos técnicos, teniendo la capacidad de obtener buenos resultados, no pueden llevarlos a competir a nivel internacional. Los presupuestos de las federaciones ecuatorianas hoy por hoy alcanzan para un evento internacional, cuando normalmente todos tenemos campeonatos sudamericano, panamericano y mundiales. Podemos decir, puedo ir a uno. Y eso frustra al deportista. Frustra al deportista. Entonces el dirigente, y hablando del tema de la dirigencia, debe tener capacidad de autogestión, de ir a buscar en la empresa privada. Porque si llega un dirigente que sea cómodo y se siente a ver lo que pase, ese deporte se cae, se va para el hueco. Entonces, el dirigente tiene que especializarse, el dirigente tiene que saber. Está bien que sea padre de familia, no digo que no. Está bien que sea un ex deportista. Ahí tenemos muchos casos en el país. Ex deportistas que entraron en la dirigencia y fracasaron. Porque una cosa es ser deportista y otra cosa es ser dirigente. O que el dirigente diga, ahora yo también soy entrenador y comience a hacer los planes de entrenamiento sin tener formación. Entonces no podemos ser todólogos y cada uno tiene que ocupar su espacio. Y un pilar fundamental para el crecimiento del deporte es tener dirigentes especializados. No digo profesionalizados, especializados en la función. Y para eso hay que cambiar, hay que poner una norma
de que para ser elegidos no digan yo quiero y voy. No, no. Haga un curso, capacítese. Debería ser el Ministerio del Deporte, a través de los organismos deportivos, quienes fomenten estos procesos de capacitación y reúnan el conjunto de materias, de temáticas que el dirigente debe conocer. Yo di algunos ejemplos para que ese dirigente entre con conocimiento de causa, que sepa al menos qué dice la ley del deporte. Hay dirigentes que llegan allá y no saben qué dice la ley y tienen problemas. No saben que para manejar fondos públicos hay que hacer el proceso de contratación pública. Y luego son glosados y luego entran a problemas con Contraloría General del Estado, porque no saben eso. Entonces hay que enseñarles, porque si no, van a aprender a tropiezos, a caídas y haciéndole quedar mal a su federación, a la institución en la que son elegidos. Entonces, ese cambio necesita el deporte en la dirigencia. No podemos hablar de los entrenadores, porque hoy por hoy los entrenadores son profesionales. Los jueces, los árbitros son especializados, es gente que hace cursos, que hace procesos de evaluaciones, se carnetizan. O sea, claro, no podemos hablar de los otros tres pilares, no podemos hablar porque cada uno cumple su función. El deportista es cada vez es evaluado y es exigido. El deportista es el que más presión. Más, el metodólogo se centra en el entrenador, en el plan de entrenamiento, en el deportista, pero el dirigente queda a un lado. Exactamente. Yo cuando estuve en la concentración deportiva de Pichincha y estuve como presidente de la comisión técnica, yo tenía que decirles a los metodólogos, hagan como dirigentes. Déjenle al dirigente a un ladito como que está ahí, que firme el papel. Es más, háganle la carta y háganle que firme. O sea, déjenle cumplir su función de que es dirigente, pero ustedes hagan la función. ¿Por qué no hacían? ¿Por qué no hacían? Porque el deporte se caía, se venía abajo. Los deportistas necesitaban que se les dé el almuerzo y no eran capaces de hacer una carta. Porque trabajaban, porque tenían que hacer, porque no ganan nada, porque no era su obligación, porque les pusieron ahí. Entonces, vea, metodólogo, hágale la carta y váyase a la oficina y hágale firmar. Ingréseme la carta por protocolo y hagamos el procedimiento. Trabajemos de esa manera. Entonces, hay que especializar al dirigente, hay que comprometerle. Yo creo que el dirigente no debe entrar por el hecho de voy a ser presidente y voy a publicar en mis redes y voy a sacar la foto, soy presidente de la Ecuatoriana o de la Provincial. No es eso. Yo creo que el que tome la decisión de ser dirigente debe estar consciente de la responsabilidad que asume. Debe estar convencido de que él quiere y que va a hacer un trabajo voluntario en beneficio de los deportistas del deporte, de manera igualitaria, sin esperar recompensa alguna, sin esperar gratitud. El que entra por tomarse la foto y por estar en los cócteles, mejor no ingrese. Entonces, ese es mi concepto. Y luego, existen los mecanismos de control necesarios ahora. Ahora todos los procesos son revisados, son estudiados. Hay gente que se especializa en revisar todos los informes, los balances económicos, y bueno, el dirigente va a ser siempre evaluado también. Pero lo fundamental es no afectar el tema deportivo. El tema deportivo. ¿Cuántos deportistas se sienten frustrados y dejan la práctica teniendo condiciones porque su dirigente no hizo lo que tenía que hacer, no le apoyó, no le ayudó? Mira, hay que vivir esto para realmente entender que el dirigente es una pieza clave y que también debe existir un compromiso de su parte para hacer las cosas bien. Y yo creo que un buen factor es especializarlos, capacitarlos. Yo no creo no creo en las malas intenciones, no creo en la mala fe. Yo creo que todos entran con muchas ganas de ayudar, pero en cierto momento se sienten agobiados porque entran de golpe y dicen, ¿y qué es eso del ESIGEP para manejar la parte financiera? ¿Qué es eso de las compras públicas? ¿Cómo manejo? ¿Cuáles son los plazos para comprar los tickets aéreos? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo planifico? ¿Cómo hago un calendario de competencias? ¿Cómo estructuro? O sea, cosas básicas. Entonces, yo creo que es posible la especialización y lograr fortalecer a este pilar fundamental en el deporte que hoy por hoy está haciendo que la estructura se mantenga inestable. Voy a decirlo con un refrán que se escucha mucho. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual tú no estás preparado. Exactamente, exactamente. Yo creo que es así. Yo te digo una cosa,
Yo entré en la dirigencia deportiva a los 26 años, muy joven, cuando todavía pensaba en competir y en hacer muchas cosas. Forzado porque todo el mundo me dijo, no, tú tienes que ser, y me dijo 4 años y de ahí haces lo que tú quieras hacer. No, no salí nunca, no salí nunca, porque después pasé de la Asociación de Físico-Culturismo de Pichincha, a la Ecuatoriana, a la Concentración Deportiva, estuve en otros deportes, después me vinculé en la parte internacional. Y no es que no he querido salir, el deporte me ha mantenido ahí eh, como consecuencia de que a mí me gusta, a mí me gusta ayudar, me gusta servir. Yo he encontrado en esto una forma de ayudar a los demás a través del deporte, de servir la voluntad de Dios a través del deporte. Y ahí me he identificado. No creo que sea un dirigente perfecto, porque no existe la perfección en el ser humano. Tengo mis errores, pero aprendo de ellos y trato de siempre buscar el bienestar de los deportistas, a los cuales yo les he considerado como mis verdaderos hijos. Y tengo hijos en muchos deportes y tengo hijos por todo el país Me consta. que realmente los quiero y yo sé que ellos también. Y eso es parte de lo que voy a dejar en mi camino por la vida. Es parte de lo que voy a dejar. Algunos dirán, yo para mí es sentarme en mi habitación y no ver a nadie. Para mí no es eso. Para mí es compartir, ayudar. Veamos cómo te ayudamos. Yo te llamaba el otro día, te digo, ayudémosle a una deportista. Y digo, ¿de quién me valgo? De mi amigo Stalin, y te llamo a ti. Tú me dices, sí, sí le ayudo. Entonces, y si necesito algo, no tengo para los uniformes y busco algún amigo, digo, ve, ayúdame con los uniformes, te pido por favor. Y comienzo a buscar la forma de ayudar y de valerme de personas de buen corazón que quieran vincularse en este mismo propósito. Entonces, esa es mi misión de vida. Y yo creo que no estoy equivocado. Lo que queremos, lo que necesitamos, yo tengo una fortaleza, que soy profesional en la parte del deporte, o sea, sé de qué se trata, puedo hablar, yo puedo sentarme con un entrenador y discutir desde el plan de entrenamiento hasta lo que hay que hacer. Es una gran fortaleza para mí, es lo que me ha ayudado mucho. Pero al concebir que la dirigencia no se puede tener a todos los profesionales trabajando, entonces pienso que es algo importante especializarles. Procesos de capacitación, no muy largos, pero sí muy bien manejados, que le den la base a ese dirigente para hacer bien su trabajo. Y con eso vamos a lograr un deporte más estable, un deporte que siga creciendo, porque lo demás va a seguir. Mira, con pandemia, el deporte siguió vivo. Alguien dijo, no, es que va a caer, mira los deportistas ahora cómo seguimos teniendo, porque el deporte está vivo, o sea, el deportista no mide ninguna limitación, él dice, yo quiero practicar y si te sale adelante. Mira, si nosotros hacemos una verdadera estadística y vamos a darnos cuenta que lo que nosotros lo percibimos, el deporte nace en la clase económica baja y media, por la necesidad, por lo que sea, por el espíritu de superación, por la convicción de salir adelante, de ser alguien, de tener algo para brindarle a su familia. Y a pesar de esas limitaciones, son grandes deportistas. Son grandes deportistas. Yo sí he tenido en esto, yo estoy 30 años en la dirigencia. Yo sí he tenido la oportunidad de ver a deportistas que no tenían ni para el pasaje del bus, no tenían para almorzar. Un pancito con cola, ese era su almuerzo. Y que les hemos podido ayudar y les hemos transformado en grandes campeones. Deportistas que decían, voy a dejar el entrenamiento porque me voy a ganar un sueldo de $100, cuando ellos eran un potencial impresionante para hacer lo que tú quieras a nivel internacional. Y ¿qué necesitan ellos? Una luz que les da ahora el abanico y les diga, vengan, bienvenidos. Aquí Alguien que está, confíe en ellos. ayudémosles. Yo te voy a ayudar, yo voy a confiar en ti. Ven, hagamos deporte. ¿Quién hace eso? El dirigente. Y realmente te digo, lo que tú me dices, yo lo vivo desde mi área, desde el tema de la preparación mental, porque una de las preocupaciones de los entrenadores, del mismo deportista, a veces es esa falta de ambición, ese miedo a perder, esa carencia de seguridad frente a los retos que vienen. Pero muchos de ellos no nacen del deportista, sino nacen desde la dirigencia. Entonces, cuando ves que no hay apoyo de la dirigencia, ¿cómo te motivas?
cómo le metes ganas al entrenamiento. Entonces no es una cuestión que el preparador mental, el psicólogo tiene que hacer en el deportista, sino que tiene que trabajar conjuntamente con el dirigente, con el entrenador y todo el mundo apoyar, como tú dices, desde su área, desde su experticia, porque el desempeño y el resultado deportivo del deportista depende de todos. O sea, que cada quien haga su trabajo como debe ser. Exactamente, por eso te decía esos los 4 pilares fundamentales y el dirigente pasa a ser parte de ellos porque es prácticamente el que equilibra la balanza, el que hace que el entrenador cumpla con su trabajo, que llegue a tiempo, que esté bien, que sea correcto con los deportistas, que no los trate mal, etcétera. Toda la problemática que hay que custodiar del entrenador, que el deportista tenga su comida, que tenga bien, que tenga para su viaje, que el juez esté listo para la competencia y haga bien su trabajo y que normalmente los jueces, los árbitros cobran, que tengan su remuneración. Entonces el dirigente es el que maneja la batuta de todo lo que viene acá. Yo te digo una cosa, llegaban los deportistas, porque he estado en varias funciones, y me decían, tuve problemas en el colegio y no quiero decirle a mi papá que vaya y me pidieron al representante. Me he tenido que ir como representante al colegio y decirle, ¿qué pasó? Ah, ¿sabe qué? Él es deportista y es un buen deportista y tratar de ayudarle. Hasta en eso, que el deportista necesita una persona que llegue y diga, ¿sabe qué? Mi papá no quiere que entrene. Ah, yo voy a hablar con tu papá. Señor, por favor, conversemos, su hijo es un gran talento, ¿cómo le va a sacar? Ah, es que no tengo para mandarle todos los días, no tengo para el almuerzo, no tengo para darle para los buses. Ah, señor, no se preocupe, yo le resuelvo, pero déjele a su hijo acá. Claro. Entonces, ese es el dirigente. Rescatar. Si no hace ese trabajo nadie, el talento se pierde. ¿Qué pasa hoy por hoy en el deporte ecuatoriano? No te digo de Pichichi, en el de Ecuador. El deportista de alto nivel llega a los 18 años y lo perdemos. Y lo perdemos. ¿Por qué? Porque su papá dice, primero tienes que ser profesional, te vas a la universidad o te vas ya a trabajar y comienzas a hacer tu dinero, pero ya el deporte no vas a vivir. ¿No es cierto? Entonces somos buenísimos hasta los 18 años. Y después, ¡pum! Y comienzan y tenemos unas estrellas, que ahora el proyecto de apoyo al alto rendimiento ayuda mucho porque sostiene a esas pocas figuras, porque estamos hablando de que en un deporte hay 5, en otro 3, en otro 8, en otro 10. No es que hay un número significativo. Claro. Pero el resto se perdió. No hay deporte universitario en el país. No hay fortalecimiento del deporte universitario. Entonces las universidades tampoco es que les becan o que les dan alguna ayuda o que tienen el deportista talentoso, tiene muy poca. es muy poca. Entonces no hay el deporte universitario. Y luego los padres fijan su prioridad y está bien. Yo también soy padre de familia. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos una estructura muy bien creada, bien planificada, con dirigentes que digan, no se preocupe, yo voy a hablar con la universidad tal y vamos a tener un cupo acá para que su hijo siga estudiando y nos vamos a acoplar con el entrenador para que tenga su horario más tarde y él pueda entrenar y usted como padre de familia se sienta tranquilo de que va a estudiar y que va a entrenar. Y salvamos, y salvamos el deporte y nos vamos más hacia arriba. Hemos conseguido muy buenos resultados como país, pero estoy seguro que podemos hacer muchas cosas más importantes. Muchas cosas más importantes, porque aquí hay mucho por hacer. Acá nosotros, los recursos del deporte, cuando se eliminó el 5% de las llamadas telefónicas, los recursos del deporte vinieron cada vez para abajo, para abajo, para abajo. Y luego, lo que tenemos en recursos está mal distribuido. El Ministerio del Deporte se pasa haciendo 4 o 5 Juegos Nacionales al año, cuando hace muchos años hacíamos solo unos Juegos Nacionales cada 4 años, que eran un proceso de evaluación de 4 años de administración, como los Juegos Sudamericanos, Bolivarianos, Panamericanos, Olímpicos, que no se hacen todos los años, se hacen cada 4 años. Nosotros hacíamos los Juegos Nacionales cada 4 años y era el proceso de los dirigentes para decir, mira, ¿cómo he llegado? 4 años, porque los procesos tienen que ser a mediano plazo, no a corto plazo. Claro que sí. No a corto plazo. Entonces, se gastan todo el dinero del deporte en Juegos Nacionales y para competir en campeonatos nacionales y para competir a nivel internacional, no hay plata. Entonces, si no va a haber más incremento de los recursos, al menos administren eficientemente. Al menos tengan un poquito de idea. ¿De qué nos sirven unos Juegos Nacionales que se hacen en junio cuando el campeonato sudamericano es en septiembre? Si sabemos en el entrenamiento deportivo que los picos de entrenamiento no se pueden sostener durante todo el año.
Entonces, ¿qué quieren las provincias? Que sus deportistas estén en el alto rendimiento en junio, en su pico más alto en junio, y luego para septiembre ya no sirven para competir a nivel nacional o internacional. Estamos trabajando sin comunicación. Desfasados. Entonces, todo eso debe saber el dirigente y deben saber quiénes manejan las instituciones de alto nivel para que realmente piensen como una sola estructura del deporte. El deporte formativo y el deporte de alto rendimiento no estamos desconectados, no tenemos un precipicio de por medio, somos juntos. El uno forma, nosotros especializamos, se compite a nivel nacional y los otros a nivel internacional. Somos un solo equipo, no somos estructuras distintas. Entonces hay que trabajar conectados en planificaciones de entrenamiento sostenidas en base a cada deporte, porque cada deporte es un mundo diferente. Entonces eso es lo que debe buscar el ministerio para empezar. Pero ¿qué pueden saber si no tienen idea? Si no tienen idea. Llegan allá por temas políticos y el amigo del amigo del amigo. No el especialista en el deporte, que debería pasar, que todos los ministerios lleguen expertos en el área para que realmente le sirvan a la estructura. Si no, vienen a ser solo personas de comodín nomás. Claro. Juanito, y esto que estamos hablando del alto rendimiento, donde está involucrado obviamente el deportista, ¿qué pasa cuando el deportista decide empezar a competir ya de forma seria, con planificación y todo eso? Ya quiere ver hasta dónde es capaz de llegar. Pero muchas veces los padres de familia no saben en qué se están metiendo. ¿Qué les podemos decir a los padres cuyos hijos quieren llegar a tener logros internacionales? Eh, ¿En qué se están metiendo? ¿A qué compromisos van a tener que llegar? ¿Cuáles son los esfuerzos que van a tener que hacer para apoyar a sus hijos a que lleguen a cumplir sus sueños? Bueno, yo creo que el tema del alto rendimiento y la especialización de los deportistas es un tema que hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Y desde el punto de vista del padre de familia, yo creo que es bueno que los deportistas empiecen en edad temprana. Yo creo que hoy por hoy todos los deportes inician en edad temprana y es bueno. Pero para los padres de familia hay un gran inconveniente, el campeonismo. Todos los padres quieren que su hijo de la noche a la mañana sea campeón y gane la medalla de oro y que reciba todos los premios y todos los beneficios. Y en edad de formación, en edad temprana, el niño tiene que entrenar por una formación integral, por mejorar sus capacidades físicas, por formarse como ser humano, más no para ganar. El campeonismo en edad temprana le mata al deportista y luego le frustra. Y luego también hay otro problema. El padre dice, le pregunta al hijo a los 5 años, ¿te gustaría hacer karateca? Sí, porque al papá le gusta. Sí, le pone a hacer karate y le deja ahí y quiere que sea karateca, pero a como dé lugar. Y resulta que con el pasar de los años, ese niño de 5 años a los 10 dice, realmente el karate sí me gusta, pero no es lo que quiero. A mí me gustaría hacer motocross o ciclismo. Entonces el papá dice, no, tú tienes que seguir ahí y le hace en un solo deporte en esa línea y quiere que triunfe. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Ese niño se desanima, se frustra y dice, no, no quiero saber nada más. Sobre todo si es hijo de entrenador. Exactamente. Ahí se nota bastante. Exactamente, el entrenador dice, yo soy entrenador de tal deporte y tú tienes que seguir mi ejemplo y mi herencia y tú vas a seguir ese deporte y por ahí te vas. Y desde niño le forman en un solo deporte cuando los estudios científicos, la base científica dice que el niño tiene que ser multideportivo. Al niño hay que hacerle gimnasia, natación, deportes de contacto, hay que hacerle un poco de atletismo, de todo. Para que él en la etapa de formación, los primeros años, él prácticamente agarre todas las capacidades físicas, las habilidades, las destrezas, se nutra de todo esto, que su cerebro llegue a procesos de aprendizaje de todas esas capacidades, de esas habilidades, y luego él al final decida. Entonces, el primer error del padre de familia es hacerle parte de un solo deporte y pensar que por ahí va a salir. Grave error. Segundo, el campeonismo. Es decir, tú tienes que ganar y vas para ganar y tienes que ganarme. Error terrible. Tienen que verle que disfrute, que le guste, que mejore su condición física, que vaya creciendo, que se vaya desarrollando. Eso es lo que necesita el niño y el joven. Luego ya en otra edad comenzará a ganar, comenzará a tener premios, comenzará a tener reconocimiento,
y podrá pasar a otra etapa. Y luego el padre de familia asume que todo va a ser gratuito, que entra y que el organismo deportivo le va a pagar el viaje para irse al nacional y luego el otro organismo le va a pagar para irse al campeonato internacional, y la realidad es que no. Entonces el padre de familia, yo creo que el padre de familia hace un gran esfuerzo. Y hay que estar claros en esto. Sin los padres de familia el deporte no existiría. Porque el padre es el primer motor. El que dice, mi hijo está sentado en la computadora o en el teléfono y no hace nada, y qué también estará viendo y en qué estará metido, que haga deporte y le va llevando. Entonces el primer motor, muy bien. Pero hay que tratar de irle diciendo las cosas con qué van a pasar, ¿no? No pienses que ese deporte va a ser el único. No pienses en que tu hijo va a ser un campeón, piénsale que haga deporte. Y luego, si tienes esa voluntad de que tu hijo, de invertir en tu hijo, de que tu hijo sea una persona íntegra, entonces piensa también que vas a seguir invirtiendo, que vas a tener que gastar en alimentación adecuada, en suplementación, en pasajes para el campeonato nacional, en pasajes para el campeonato internacional. Muchos le pagan hasta un entrenador específico para que le entrene, cuando ya están en otro nivel superior. Hay otros que tienen que comprar implementos, judogis, karategis, raquetas de tenis, o bicicletas. Claro. Son Costos. son costos altos, y es la labor del padre. Pero yo creo que no hay mejor inversión que se pueda hacer, que es en la de tu hijo, de decirle, mira, tienes todo, y luego cuando ella sea profesional y haga su familia, va a decir, la mejor época que viví es siendo deportista. Yo estoy seguro de que va a decir eso. Gracias, papá, gracias, mamá, por haberme dado esta época tan linda de ser deportista. Y cada centavo valió la pena. Estoy seguro que valió la pena. Sobre todo cuando lo que se trabaja desde la perspectiva del papá es que el niño o el joven, digamos así, tenga esta formación que no encuentras en el sistema escolar. En el sistema escolar no te enseñan a manejar, automotivarte a la frustración, no te enseñan a trabajar en equipo. Pero vos ves que en el deporte tu hijo empieza a adquirir esas habilidades sociales, de llevarse bien, de tolerarse, de caerse, de levantarse. Y yo creo que, como siempre digo, ahí está la mejor recompensa que uno puede tener como padre cuando invierte en sus hijos. No solamente dinero, sino invierte tiempo también. Así Tienes que es. ser el chofer de tus hijos porque los tienes Así que es. llevar a todo lado. Pero yo creo que la recompensa es obtener un ser humano que tenga estas habilidades que el deporte te entrega. Exactamente. Yo creo que la parte profesional es interesante, pero el deporte te da muchos valores, muchos valores. Autoestima, te enseña a trabajar en equipo, a ser solidario, a ser respetuoso, a ser disciplinado, a esforzarte, cosa que no aprendes en ningún otro lado, en ningún otro lado, definitivamente. El deporte, ese es el valor fundamental del deporte, más que una medalla colgada por ahí, eso es lo fundamental. Y luego estos jóvenes que atraviesan esta formación deportiva se levantan temprano, hacen sus cosas bien, son bien estructurados en toda su forma de ser. ¿Y dónde tomó eso? En el colegio no. Porque el colegio es solo un espacio donde te dan la educación, la información, donde se forma realmente el niño y el joven. Primero es en su casa, en su hogar. Y segundo, en el deporte, Ahí forjas el carácter. donde él se esfuerza, donde su carácter va cambiando y dice, ah, mira, tengo que esforzarme más, y perdí, gané, o tengo que correr, y sale adelante, y sale de ese bajón, dice, ya no puedo más, pero sale adelante. Eso es justamente lo que le forma, como tú acabaste de decir, el carácter, y le va moldeando para la vida, y le va moldeando para la vida. Y luego uno no habla tanto consigo mismo como lo hace en el deporte. Porque cuando uno está entrenando, está corriendo, y en la cabeza a uno le pasan tantas cosas. Yo recuerdo que cuando yo hice atletismo mis primeros años y fui campeón nacional, y cuando yo hacía pruebas de larga distancia. Hacía 1500 metros planos, 3000 obstáculos, 5000, 10000. Y en todo eso iba pensando y me iba dando la vuelta a la vida por la mente y decía, no, sí puedo, y vamos. Y por acá venía el dolor, el típico dolor que dicen, el dolor del vaso. Y con el dolor aquí no, y respira y sigue adelante. Y yo creo que los que vivimos del deporte, los que lo sentimos,
podemos decir, no, si viene algo y mañana me dice, oye, me pasó algo y ya no avanzo, no, que no vas a avanzar, seguro que avanzas, te enseña a sobreponerte. Ese es el valor fundamental del deporte y yo creo que esa es la mejor herencia que como padres podemos dejar a nuestros hijos. Y no importa la inversión o como tú dijiste, que es bien, bien real el tiempo, porque los papás tienen que irles a dejar y a traer. Si hay competencia, llevarles, esperarles del fin de semana, mirando en el coliseo o donde sea, en el escenario deportivo mientras compitan, ver profesionales que ayuden, porque es un conjunto. Y el deporte, hoy por hoy, como profesional lo digo, necesita un equipo multidisciplinario. Se necesita del entrenador, que es la base, luego necesitamos un preparador físico, necesitamos un psicólogo, un fisioterapeuta, un médico. Ese es el equipo multidisciplinario que le cubre al deportista. No digo que se lesione o nada, sino que hay que tenerlo ahí a la mano para que todas las etapas se vayan logrando. Y el trabajo mental que tú haces, el coaching que tú haces, es fundamental. Es fundamental porque realmente nos enseña a vencer nuestros miedos, nos enseña a entendernos, primero a comprendernos a nosotros mismos, a saber qué onda va conmigo, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Ah, lo mío es el ego y resulta que mi ego es tan grande que estoy pensando lo que me vean los demás o lo que me digan antes de enfocarme en lo que debo hacer. Entonces, hay que trabajar en eso. Hay que cambiarme eso, sacarme esto que está alrededor mío y enfocarme en mi reto que es tener una mejor técnica, enfocarme y llegar a una mejor competencia. Y eso lo hace profesionales como tú que definitivamente saben cómo hacerlo, tienen la base científica porque nada de esto se improvisa. Como se dice siempre, zapatero a sus zapatos. Uh -huh. Entonces, yo creo que todo eso es un pilar fundamental para seguir creciendo, para seguir formando mejor seres humanos de calidad, seres humanos para la vida, que es lo que hace el deporte y por eso me siento tan vinculado, tan amante del deporte que si no me importa si hay que yo soy tiempo, plata y persona para el deporte. Esa ha sido mi visión de vida. Es lo que Dios me ha permitido y mientras Él me siga permitiendo voy a seguir dando mi granito de arena para apoyar el deporte donde sea y como sea. Muy bien, Juanito. ¿Hay algo que se te haya quedado que quisieras mencionarlo? O Yo creo algo fundamental. Yo creo que el deporte ecuatoriano puede cambiar. Y el deporte ecuatoriano necesita líderes que manejen correctamente la estructura deportiva. Hoy por hoy tenemos una ley del deporte que muy mal hecha, muy mal hecha. La anterior realmente funcionaba, como si estuviéramos con esa estaríamos mucho mejor. Yo creo que necesitamos un cambio fundamental y con esta nueva administración del presidente de la República, con una nueva asamblea, yo quiero invitarles a que revisen la ley del deporte y se den cuenta que tenemos un grave mal en el deporte. Nos han politizado. Las federaciones provinciales tienen injerencia política y son manipuladas al antojo de la administración y no ven desde el punto de vista deportivo. El deporte tiene que estar lejos de la política, de egoísmos, de enojos. El deporte tiene que ser transparente y limpio como es. Pero cuando se politiza, se acaba eso. Se acaba eso. Tienen que llegar a ser presidentes de los organismos deportivos personas que tengan méritos. Y tienen que ser elegidos por una asamblea general de dirigentes que determinen por qué y cuáles son los méritos que tiene esa persona para ser presidente. No tienen que venir por encargo político o por señalamiento. Si nos quejamos de los ministros, imagínate tener en cada provincia lo mismo. O sea, no puede pasar. Necesitamos reestructurar la ley del deporte y hacer una que funcione en beneficio de todos, sobre todo del deportista. Porque si la estructura se daña, hablamos de los dirigentes, y empezamos si el dirigente no es el correcto, toda la estructura se daña. Toda la estructura se daña. Necesitamos unirnos. Federaciones provinciales con federaciones ecuatorianas. Comité Olímpico con Federador. Toda la estructura junta porque somos
Lo mismo, hacemos lo Claro. mismo, trabajamos con el mismo bloque de deportistas. Esta ley nos separa, deporte formativo por acá, deporte de alto rendimiento por acá. Nos ha separado, nos ha generado una brecha. Tenemos que eliminar esta ley y hacer una ley que realmente favorezca el deporte y que nos permita trabajar en equipo y lejos de la política. Yo creo que ese es un verdadero cambio que debemos hacerlo para que el deporte salga adelante. Juanita, te agradezco muchísimo y no quiero terminar esto sin agradecerte por el tiempo que me has dedicado y les has dedicado a las personas que van a ver este video. Y también por acogernos en tu gimnasio. Quisiera que les cuentes un poco dónde estamos, dónde estás ubicado, cuáles son tus horarios de atención, qué pueden encontrar acá y obviamente hacer una invitación a que la gente venga a hacer algo que es hermoso, que venga a hacer deporte en beneficio de su salud y sobre todo bien estructurado, bien planificado y siempre pensando en el bienestar de las personas que vienen acá. ¿Qué nomás pueden encontrar aquí? Cuéntanos. Gracias, Stavi. Bueno, estamos en el gimnasio Fuerza y Figura, un gimnasio que tiene ya 30 años. Estamos en el sur de Quito, en el sector de la Magdalena, y me he quedado aquí porque yo he vivido aquí toda mi vida, 55 años. Soy de este barrio, es la gente que quiero, la gente que amo, y no me he movido hacia otros lados. No tenemos sucursales porque yo creo que el trabajo en un gimnasio tiene que ser muy personalizado, tiene que ser dirigido siempre, no improvisado. Acá tenemos clases de aeróbicos, de bailoterapia, de entrenamiento funcional, tenemos todo el área de musculación, tenemos área cardio, tenemos entrenadores de primer nivel que están siempre pendientes de dirigir a todos nuestros clientes. Tenemos un área grande a 900 metros cuadrados y estamos siempre predispuestos a ayudar. Abrimos de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Así es que todos invitados a Fuerza y Figura, un gimnasio que empezó en el año 1995 y que ahora más de ser el gimnasio es un club deportivo formativo y de alto rendimiento y que sigue contribuyendo a las selecciones provinciales y nacionales, ya que hemos tenido muchos campeones nacionales, pero muchos y medallistas internacionales, sudamericanos, panamericanos y mundiales que han nacido aquí. Y eso es parte de lo que yo he querido, eh, no sé, dejar una parte mía en todo esto y he tenido la suerte también de formar acá grandes campeones de este seno, de estas instalaciones y ojalá podamos tenerles a muchos de ustedes por acá. Hay algo que también quiero rescatar y es el hecho de que hay gente que en algún momento quiere ser entrenador y quiere dar clases de, no sé, de musculación, de ese tipo de cosas. Hay la opción también de que puedan formarse en cultivo a través de cuentas. Yo soy director de IFBB Academy Ecuador, la International Fitness and Bodybuilding Federation, la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness, tiene una academia a nivel mundial con base en 200 países. Yo dirijo en Ecuador y nosotros formamos entrenadores en diferentes áreas, entrenadores de musculación, entrenadores personales, entrenadores de especialistas en fisicoculturismo y fitness. Tenemos un nivel de entrenador máster que son, después de haber cumplido las diferentes etapas, llegan a tener un título superior. Y también tenemos cursos de nutrición básica, nutrición avanzada, entrenamiento para la mujer, entrenamiento de glúteos, entrenamiento de competencia, cursos que tienen certificación internacional, certificación de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y certificación de la Federación Ecuatoriana de Fisicoculturismo y Potencia, pero sobre todo, educación de calidad. Tenemos profesores de diferentes países, de Brasil, Argentina, Guatemala, Paraguay, Colombia y Ecuador, que están capacitando a estos grupos y dándoles una formación muy buena y títulos de prestigio para que ustedes puedan ser parte de esta familia del fitness, de este mundo del fitness que cada vez sigue creciendo y puedan trabajar, abrir su gimnasio, ser entrenadores y tener sobre todo la formación, que es el tema importante. Así es que también todos invitados, búsquenos en IFBB Academy Ecuador en nuestras redes sociales y van a poder obtener información. Qué maravilla poder estar en un sitio donde puedo formarme en el sentido de mejorar mi salud y también tener una opción de educarme para tener una fuente de trabajo también, ¿no? Así es. El deporte va a seguir creciendo.
Y la industria del fitness, que es una industria que reúne muchas esferas. Los gimnasios son solamente una pequeña área. Todo lo que es el área de conocimiento, infraestructura, equipamiento. El mundo del fitness sigue creciendo a nivel impresionante. En el Ecuador, el nivel de penetración de la industria del fitness no llega todavía ni al 10%. Es decir, nos falta en el Ecuador un 90% por crecer en la industria del fitness. Así es que hay mucha expectativa. Brasil, que es un país muy grande en Sudamérica con más de 200 millones de habitantes, tiene una penetración del 30% recién. Entonces, la industria del fitness va a seguir creciendo. El deporte es parte fundamental de todos. Así es que hay que seguir preparándose. Hay que buscar herramientas para llegar y no solamente practicarlo, también, ¿por qué no?, comercializarlo y ser parte de este crecimiento que va en auge. Juanito, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Ha sido muy, muy enriquecedor conversar contigo y te agradezco de todo corazón. Con mucho gusto. Gracias.